Cordiales saludos, amigos de la radio. Soy Rafael Calvente, moderador de este programa Solo sé que no sé nada, el programa de Frontera Radio que llega a ustedes en directo todos los lunes de 19 a 20 horas. Somos la emisora comunitaria de Jerez, una radio independiente, sin ánimo de lucro, sin publicidad y completamente autofinanciada. Nuestro compromiso va más allá de las ondas, colaboramos activamente en obras sociales llevando la magia de la radio a nuestra comunidad. Tú también puedes ser parte de esta magia. Con solo 5 euros al mes puedes convertirte en socio y ayudarnos a mantener vivos nuestros proyectos. Tu aportación nos permite pagar nuestras cuotas de la Sociedad General de Autores, renovar equipos esenciales, cubrir los gastos operativos para que la magia de la radio nunca se apague. ¿Dónde puedes escucharnos? Si estás en Jerez, en el 96.4 de la FM y a través de internet en fronteraradio.com desde donde quieras que estés. Y si estás en Jerez también. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Frontera Radio Jerez, donde encontrarás los mejores podcasts y toda la información sobre nuestras actividades. Y si quieres conocernos, estamos en el corazón del barrio de la Asunción, en el edificio de Frontera Radio ubicado en el Paseo de las Delicias número 37 de Jerez de la Frontera. Ahora sí es el momento de que comencemos. Solo sé que no sé nada. Empezamos. Hoy vamos a hablar sobre la vida de Joselito, el gañán de punta. Me ha corregido ahora mismo nuestro invitado porque yo puse los cartelitos y eso puse el gañán de la punta. Después hablaremos de cómo es eso de verdad. Es un hombre cuya vida en los cortijos de Jerez nos recuerda a los personajes de los Santos Inocentes. En su libro Rafael Flores rescata la voz de un mundo olvidado, lleno de sacrificios, injusticias y decisiones que marcaron generaciones. Desde su dura infancia, Joselito entre cerdo, arao y gañanes, hasta su valiente determinación de cambiar el destino de su familia, Joselito, el gañán de punta, nos transporta a una época donde la supervivencia se medía en esfuerzo y en dignidad. No te puedes perder esta entrevista donde el autor nos revelará detalles inéditos sobre este conmovedor testimonio de la vida rural jerezana. Una historia real que no dejará indiferente a nadie. Entonces vamos a saludar a nuestro a nuestro invitado, don Rafael Flores. Don Rafael Flores, bienvenido a la radio, Rafael. Le acompaña su amigo José María Gutiérrez. José María Gutiérrez, que es amigo de Rafael y creo que está vinculado en alguna manera con la universidad, Sí, ¿no? sí. De Jerez. Efectivamente, yo soy profesor de la universidad, jubilado ya, y aunque soy matemático, estoy dando clases de historia ahora. Ajá. Y estoy dando clases de historia, bueno, de historia de lo que me parece. Hablo del cambio climático, hablo de muchísimas cosas, de la proporción áurea, de mucho. Y vengo aquí al campo de la Asunción a darle clases en el aula de mayores, tanto en Cádiz como en Jerez y en la Facultad de Filosofía. Ya te ha salido una entrevista aquí porque mi compañero ha dicho que a ver si viene a un programa de Puerta Real, que es de historia de Jerez, y cuenta algunas cosillas de Cruz Roja que parece ser que sabes tú algo de eso, ¿no? Pero yo aquí soy realmente un convidado de piedra. Eso aquí, sí. Aquí el maestro es mi amigo Rafael. Sí, hombre, pero le vamos a dedicar casi todo el tiempo a él. Ya sabemos que tú vienes a acompañarlo. El verdadero protagonista es Joselito, pero don Rafael Flores, el que ha escrito ese libro del gañán de punta. ¿Qué te llevó a escribir la historia de Joselito, Rafael? Bueno, pues muy fácil y además aprovechando que estoy en este enclave tan bonito de Jerez, que es muy interesante total, pues yo a Joselito lo conocí aquí, precisamente en la barriada de la Asunción. Había una cosa de mayores donde iban los mayores, estaba la caja de ahorro y detrás estaba una cosita de mayores y jugábamos al dominó. Y un día que faltaba uno. ¿Y era Joselito, vivía aquí en la Asunción? Sí, ya de muy mayor, yo lo conocí con 90 y tantos años. ¿No sabrá usted en qué calle vivía?
No, pero vamos, lo que sé es que venía aquí a lo de los mayores, venía a lo de los mayores y allí jugábamos al dominó, vamos, yo me llevaba 50 años por lo menos. Y resulta que un día faltaba... ¿Qué edad podría tener ahora Joselito? Pues podría ser, pues ya que más de 100 años, 110, 120 por lo menos, 120. Total, que era curioso porque faltaba uno para jugar dominó y había un señor allí mayorcito, ya, muy un rincón. Digo, amigo, ¿usted sabe jugar dominó? Dice, mejor que tú. Me cago en su panadera. Digo, mira que nos falta uno. Anda, ¿por qué no juega usted con nosotros? Total, que dice, yo soy, y ¿usted cómo se llama? Dice, yo soy Joselito el Gañán de Punta. Claro, en el momento, vamos, que no sea de gente de campo, aunque a mí me haya gustado mucho, yo he estado en muchos cortijos haciendo obras, trabajando en la gañanía, y entonces, total, que bueno, ¿y el Gañán de Punta qué es? Porque dice, no, mira usted. Era muy educado y siempre hablaba a todo el mundo de usted. Mire usted, cuando salen los bueyes a arar, pues van a lo mejor 20 parejas de bueyes. Entonces, el primero, el boyero que va primero, que es el que va llevando la línea más recta posible, ese es el de punta. Ese va muy derecho, pero ¿por qué? Porque tiene cualidades para... Digamos que era como el guía. Exactamente, y los demás iban, el segundo, el tercero, el cuarto, iban un poco más atrasados que él. Ya una vez que él llevaba el surco, pues entonces el otro va guiándose por el surco que daba el primero, y el segundo por el tercero por el que daba el segundo. Total, que ese era el Gañán de Punta, cosas que mucha gente no lo han sabido hacer. Bueno, Joselito, cuéntame... ¿Por qué decidió usted, Rafael? Porque creo que usted conocía la historia y esperó como un montón de años para escribir el libro. ¿Por qué? Porque mira, yo sabía su historia porque me la contó. Yo ya después empecé a hablar con él, me sentaba con él y me contaba la historia de principio, de cómo se vivía en aquellos tiempos, cómo se vivía en el campo en aquellos tiempos, dónde vivía la gente, que esa es otra de las cosas que ¿Podríamos estar hablando del siglo XIX? Sí, ya por las de finales, ¿no? Por la postrimería del siglo XIX, ¿no? Entonces, yo tengo mala memoria, pero ahora me ha venido un flash y me he acordado, Joselito nació en 1890. Esa es la postrimería del siglo XIX. Entonces, me empezó a contarme su historia y de una forma de la historia es bellísima, bellísima, porque además fue un hombre autodidacta, fue un hombre que se superó, que aprendió a leer y a escribir solo, con algún en el libro viene, ¿no? Que cuando empieza él a hacer amistad con los guardias civiles, y los guardias civiles, como en aquel tiempo los guardias civiles tenían que ir parando en los cortijos y les firmaban, el aperador les firmaba, entonces se quedaban una noche en el cortijo. Prácticamente también es como en la gañanía, porque el guardia civil en aquel tiempo era la Guardia Civil se alimentó de la gente de campo, por eso cuando llegaban al campo andaban y corrían más que lo Después hablaremos, Rafael, de la relación de la gente del campo con la Guardia Civil, porque se merece casi un capítulo aparte. Sí, y me imagino que solamente en el libro no explicará usted solamente las cosas que le contó Joselito. Usted se habrá documentado también, habrá recogido alguna recopilación. Hombre, de alguna forma he novelado un poco el libro, ¿no? Porque siempre tiene que tener el atractivo y la cosa, y sobre todo el desenlace, que es bellísimo, el desenlace es bellísimo, pero claro, ahora lo contaré cuando tú me lo digas. El desenlace es lo mejor que tiene el libro. Eso tiene un nombre, le dicen ahora cuando tú le cuentas ya al final antes de que esto, tiene un nombre, que es un anglicismo. Ahora le llaman spoiler. Spoiler, es un anglicismo. Eso es muy inglés, sí. Spoiler, yo cuando era chico decíamos... ya me la has reventado, ¿no? Eso. O destripado. ¿Y tuvo usted contacto con la familia de Joselito? ¿Con alguno de sus hijos? Él me habló de que tenía una sobrina, que precisamente que tenía una sobrina que vivía un poco con él,
pero que la sobrina al final, cuando ya él faltó, ya se fue de aquí. A lo mejor por alguien, pero claro, como este hombre era un hombre, era algo muy difícil de explicar. Era un hombre tan inteligente, tan personal, es que te embobaba escuchando sus historias. Y claro, un día, no sé si tú conoces, pero un amigo mío que nos reunimos mucho, que además es hijo predilecto de Jerez, que Pepe Castaño, yo le conté la historia así por encima y me dice, eso tú lo tienes que escribir, porque eso tiene que llegar a mucha gente. ¿Y cree usted, Rafael, que la historia de Joselito representa a muchas otras personas en su generación, en su tiempo? Hombre, claro, ten en cuenta, mira, en aquel tiempo, en la vida, en el siglo XIX, al principio, la vida en el campo era muy dura, muy dura. Lo primero, que no tenían casa, la gente aprovechaba lo que eran las cañadas reales para hacer sus chozas, hacen sus chozas, y entonces la choza ya sabemos lo que es, como una tienda de indios, o sea, que el techo de paja de esa, el suelo no tenía, el suelo era la tierra, unos camastros de alguna forma que echaban el colchón, lo desliaban, un colchón de paja, de garbanzo, de paja de lo que sea. De mazorca de maíz, seca. Sí, la mazorca de maíz servía para hacer fuego. Para hacer fuego, porque también eso se conservaba muy bien. Y entonces la vida en aquel tiempo era muy dura, porque primero lo que eran los hombres tenían que salir a buscar trabajo y a intentar trabajar, además casi siempre eran empleos eventuales y temporales, muy temporales. Y mientras tanto, pues salían a ver si cogían un conejillo, o a ver si cogían un poquito de pajarito. Un pajarito, un poquito de espárrago, unos poquitos de espárrago, o una taganina, y lo que sea, y podían comer todo. Pero había mucha hambre, mucha necesidad, y claro, este hombre se superó, porque su padre era alcohólico. Y el padre lo que formaba era unos jarajeras en su casa y peleaba con todo el mundo. Y este hombre ya con 5, 6 o 7 años empezó a guardar cochinos. Guardar cochinos es uno de los oficios más infames que hay, más porque es que los cochinitos chiquititos, que eran los que guardaban esta gente, los chavales jóvenes, esos son infames, vamos, eso es criminal, porque es que no se le podía, el cochino había que tenerlo, ellos se iban al campo, se llevaban su mantita y se quedaban a dormir en el campo. Claro, es que el cochinillo chico, además era peligrosísimo, porque de noche se te perdía uno, tú tenías un sitio donde se quedaban a comer. ¿Por qué? Porque había que echarle pienso. Entonces, como había que echarle pienso, pues los animales acuden al pienso y lo cerraban. Y Joselito pues tuvo algún tiempo guardando cocinos chiquititos, hasta que ya, cuando la dueña, o la casera del cortijo empezaba ya a decir, pues mira, pues este te va a poner a guardar pavos, que son menos trabajosos que guardar pavos. Pues no, guardaba pavos, y eso es lo que hacía, y lo que podía, pues se llevaba a su casa, porque tenía 2 o 3 hermanas. Tenían 2 hermanas, que es las que aparecen aquí, que después se colocan. Después hablaremos de la vida familiar también. Vaya, ¿Cree usted que hay todavía muchas historias como la de Joselito que no se hayan contado? Hombre, claro que habrá cientos de historias, porque claro, este hombre era un hombre privilegiado intelectualmente, sin haber estudiado nada, se lo sabía todo, o sea, hacía cosas increíbles. Te cuento una de las anécdotas de él, que él, cuando se instala aquí él va al servicio en caballería. Y cuando, ¿Servicio militar? El servicio militar, sí, hablo así, no. Cuando se instala el cuartel de caballería, lo ponen cuando desamortizan, ya habían desamortizado la Cartuja,
lo que ahora es la iglesia de la Cartuja, se desamortizó, o sea, se le quitó los cartujos y se vendió a un postor. Total, que ponen allí el cuartel de caballería. Y viene un día... ¿Y él le tocó la mili allí? Sí, le tocó la mili allí en el cuartel de caballería. Claro, él sabía de caballo y sabía de eso, entonces... Como era el campo, pues sabía. Lógico que sí, porque en el campo en aquel tiempo no había carretera, ni camino, ni nada. Había que ir a caballo por los sitios, porque los caballos, y cuando llovía, por los caballos metía un metro medio metro de fango, y entonces tenía que andar. Bueno, pues estando en la puerta de guarda en la puerta, lo ponen de vigilante en la puerta para que no entrase nadie. Eso aparece un señor con un coche de caballo, con un caballo, y el caballo venía cojeando. Y entonces le dice, oye usted, ese señor iba vestido de militar y tenía tres estrellas de las gordas, de las de 8 puntas. Era un coronel, que era el coronel Don Miguel Primo de Rivera. Entonces todavía no era presidente del gobierno. Ni general siquiera. Era coronel. Era por las coronel. estrellas. Entonces, claro, al mando curioso. del destacamento había un capitán. Y le dice, hombre, mira, soldado, que resulta que el caballo se me ha puesto malo. ¿Quién está al mando de esto? Dice, usted, el capitán fulano. Dice, por favor, de llamarlo. Pues, si yo me quedo aquí mientras tanto para que no entre nadie. O sea, el mismo coronel dice, yo me quedo se quedó de guardia. Vaya usted a llamar al capitán. O sea, al rastor le dice al capitán, dice, usted, que hay un coronel ahí, que haga usted el favor. Dice, el capitán corriendo ahí, oficial. Dice, ¿qué le pasa a usted, mi coronel? Dice, mira, que el caballo no sé, habrá comido algo, habrá pisado algo malo, y yo te voy a Berlanguilla, que tengo una finquita que tenía don Miguel Primavera, Berlanguilla, y yo voy a Berlanguilla y haga usted el favor de prestarme un caballo y me lo pone usted un caballo. Dice, sí, me pone el coronel. ¿Quiere usted va a Berlanguilla? Dice, sí, ¿quiere usted que llevarse a un soldado para que como usted no conoce el caballo? Sí. Entonces Joselito dice, yo voy con el coronel. Total, que resulta que el tío se va con el coronel le da una vuelta a la finca, lo que sea, y se lo lleva, y dice, bueno, vámonos para Jerez, para mi casa. Y vivía donde está la mesita del banco. Sí, al lado de la biblioteca actual. Sí. Eso era antes el Banco de España. Exactamente. Ahora es biblioteca. Total, que cuando llegan allí a casa de don Miguel, dice, espérate un momento, soldado. Espérate. Y le da un bocadillo y le da una peseta de regalo. Dice, mira, ¿tú quieres llevarte? Sí, yo ya me llevo el caballo y mañana le traigo a usted el suyo de usted, porque me llevo el caballo ¿verdad? Que se lo monta a pelo, porque no tenía silla, se lleva el caballo y al día siguiente se lo trajo. Pero le dio una peseta de regalo, don Miguel. Una anécdota que él la contaba, porque yo conocía a don Miguel, pero después cuando fue presidente de gobierno, yo conocía a don Miguel de coronel. Y, Rafael, dice usted que aprendió solo. ¿Cómo aprendió a escribir, a leer este hombre? Fácil, hay mucha gente. A ver, por eso tiene que ser muy curioso, autodidacta, ¿no? Y empieza, yo conocía también a una chica de servicio que vivía en una calle que en Arcos se llamaba la calle Sefardíes. Sí, creo que existe todavía esa calle en Arcos. Sí, yo después la he visto, la calle Sefardíes. Sefardíes eran los judíos estos... ¿Judíos españoles? Judíos que se españolizaban, aunque después decían que ellos seguían siendo judíos en su se habían religión. Cristianizado, se habían bautizado, ¿no? No se habían cristianizado, mentira. O sea, bueno, pero que sí. Bautizados sí que estaban, ¿no? Y me acuerdo de que esa chica no sabía leer ni escribir, y en cambio un día dibujando, vi yo que estaba dibujando una casa y dibujó Sefardíes. Dijo, oye, ¿tú sabes lo que estás diciendo por eso ahí? Dice, yo no, pero total, a partir de ahí a Joselito le venían los guardias civiles, le trajeron un día un catón, un cabo que era un cabo, no sé, un soldado de primera de la Guardia Civil,
le trajo un catón de eso y entonces empezó a leer. Cada vez que venía la Guardia Civil, pues a que lo enseñó al tío a leer. Después la señora también, cuando iba al cortijo empezó a tirar libros de Los dueños del los cortijo, dueños del ¿no? cortijo, sí, empezó a tirar libros. Y él los recogía. Y él los recogía. Y se entretenía leyendo, leía mucho. Perdona, los recogía y los escondía. Hombre, Porque claro. les prohibían aprender a leer y a escribir. Sí, sobre todo las mujeres, ¿eh? Las mujeres, en aquel tiempo, el tiempo que Joselito era un chaval, estaba haciendo la mili, ¿qué porcentaje? Mi madre tiene 93 años y ella lo cuenta muchas veces, que ella aprendió a leer y a escribir porque su padre le puso un maestro al varón, a su hermano. Y cuando el hermano estaba en el campo, por ahí muy lejos, aprovechaba la clase del maestro y se la daba a ella. Y al fin aprendió ella. Sí, entonces era muy común que la gente, que un gañán supiera leer y escribir. Era rarísimo. Imposible casi. Era prácticamente, como dice José María, imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que él ya empieza el gañán de punta y empieza a coger... Un gañán de punta ya era como un galón importante, ¿no? Ya, exactamente. Después del gañán de punta viene lo que es el... Había escala ahí. Arreao. Porque, claro, el gañán de punta es el que iba adelante, pero además los demás tienen que coger el ritmo de él. Entonces, claro, ya después viene cuando él ha operado y eso, que tiene condiciones, pues lo pone también para organizar la... Bueno, en principio de jovencito, con 12 o 14 años, ya coge su arao con los bueyes y se levanta a las 5 de la mañana para darle de beber a los bueyes. Los bueyes se comían de noche y por la mañana antes de salir tenían que beber. Había que darle de beber con los cubos y llenando el bebedero. Bueno, que eso no lo hace cualquiera. Y después uncía a los bueyes, había que uncirlos, que eso también, el buey no se deja porque el buey dice que... Que no es como ahora que dar la llave al tractor y... ¿no? El buey dice, ¿a mí qué me va a poner tú eso? Que no quiero. Pero tenía por cojones, tenía que uncirlo, ponerle el yugo, y porque había no, que hacer... No se dejaban, claro. No se deja, no hay más remedio. ¿Cómo afectó la guerra civil o el golpe de Estado a la vida de Joselito? Pues ya le coge ya él... Ella era mayor. Sí, le coge a él ya casi de encargado, o sea, aperao, aquí lo que decimos, el aperao, porque claro... ¿Hay diferencia entre manijero y aperao? Manijero es el arreao. El arreao es el que arrea a la gente para que... El manijero, ¿no? Venga, ¿no? Venga. Al que se quedaba atrás, el que no era de la punta se quedaba atrás. Exactamente. Vale. Entonces a Joselito ya le afecta de otra forma. Claro, como él escribía y la señora de la dueña del cortijo, este era un cortijo inmenso. Un cortijo tenía 4 o 5 mil hectáreas. El cortijo era todo lo que es, yo lo sitúo, todo lo que es la Peñuela, pero que llega hasta Prado del Rey casi. Sí. La Junta de los Ríos, ¿no? Sí, pues ahí, en cuanto a los de coger cortijo, recuérdame que te cuente lo que era la feria de Villamartín. La feria de Villamartín, la feria de ganado. Una feria de ganado era de las más importantes. Pero desde la Peñuela hasta Prado del Rey. Hombre, es que el cortijo tenía río, tenía cantera, tenía de todo. Pues eso lo compró un señor que le decían el cubanito. El tío vino de Cuba y con... Eso es que, claro, como tú no has visto el libro, el tío viene de Cuba y el tío tenía una fortuna en plata. Fíjate tú, pero en aquel tiempo había muchos piratas, los piratas esos del caribeño y eso. Cuando él no le da mucho miedo de poner toda la fortuna en un viaje. Entonces pone una parte de la fortuna en un viaje, la parte de la fortuna que trae el tío, y resulta que ahí lo cazan los piratas, y ya la segunda parte ya puede
puede disponer de su fortuna. Entonces, ese era de un señor que era militar, el cortijo este era un señor que era militar, y resulta que que compra ese cortijo y después va comprando más cortijos de alrededor que se iban vendiendo, porque los cortijos, como ya sabemos, que cuando empieza el repartimiento de tierra, cuando Alfonso X el Sabio llega a Jerez y conquista Jerez, pues entonces las tierras, todos los que eran los moros, eso los echa a todos, el repartimiento de tierra se los da a todos los señores que venían con ellos. Claro, cuando llega Alfonso X el Sabio, ya eso es otra cosa que... Pero vamos, que eso también para didácticamente, para que se sepa, cuando empieza el Alfonso X el Sabio, el rey no viene con su ejército solo, viene con una serie de señores que traían su ejército, a lo mejor venía con 5 o 10 hombres hombres de guerra. Entonces el rey cuando llegaba y conquistaba esto, empezaba a repartir las tierras, el repartimiento de tierra, que hay libros que hablan del repartimiento. Pero grandes extensiones de terreno, ¿no? Claro. Rafael, ¿cómo fue la transición de Joselito? Porque estamos hablando de Joselito y nos estamos pasando a Alfonso X el Sabio, ¿eh? Entonces, ¿cómo fue la transición de Joselito del campo a la ciudad? ¿Cómo decide? No, espérate, él aprende a escribir lo que sea y sabe escribir. Y cuando salta a la guerra civil. La guerra civil. Sí. Entonces los señores, los dueños, se van a vivir a Tánger. Tenían una casa en Tánger. Los dueños del cortijo. Los dueños del cortijo se van a vivir a Tánger. Entonces a Joselito lo dejan encargado de todo. Entonces, claro, como sabía leer y escribir, y entonces llevaban las cuentas de todo lo que estaba pasando y todo lo que se vendía, se compraba y se vendía, porque un cortijo de eso era el que suministraba a lo mejor el pienso para todos los ranchitos de alrededores, el pienso para los animales, vendían el pienso, vendían los frutos del campo, o sea que eso era tenían hasta caleras y yeseras dentro del cortijo, sí. Entonces llegaba... Y las carboneras también, ¿no? Y carboneras también. Bien, prácticamente hombre, es que autosuficiente, ¿no? Aquello era tan grande que tenían incluso... Entonces, en definitiva, Joselito se quedó como encargado general, director general del cortijo. Él pasó del cero al infinito. Y si era tan importante Joselito, ¿cómo decidió venirse a Jerez? Pues muy sencillo, porque la vida en el campo era muy dura y los hijos no tenían futuro ninguno en el campo. En el campo, el bracero, los hijos del bracero, el único futuro que tenían es ser bracero. Claro, él incluso, como tenía su libro, uno de los libros que la señora tiraba por aparte de Madame Bovary, ese tipo de libros, que la señora no quería ni verlo, porque la señora la señora cuando tuvo 2 hijos, un hijo y una hija, pero cuando ya tuvo la hija, lo que sea, se quedó mala de la barriga, ya no. Entonces, Joselito, ya la señora había tirado un libro, El médico en casa. Y entonces Joselito se leía, y ahora todo el mundo le decía los síntomas y él cogía el libro. O sea, era listísimo, era un tío encantador. Listísimo. Pero entonces entiendo yo, Rafael, que él se va del campo más que nada por el futuro de sus hijos, ¿no? Los hijos, claro, porque los hijos allí no tenían futuro ninguno. Él ya había llegado casi a lo máximo que podía llegar, ¿no? No, al máximo aperado. Pero él llega el momento en que se da cuenta de que sus hijos allí no tienen futuro, no tienen colegio. No había nada, que se va a poner ahí con los caballos. Pues entonces no le gustaba a él a eso y además... Quería dejarle un futuro a sus hijos. Aquí de Jerez a ser peón de Arbañí. Se viene de peón de Arbañí aquí a Jerez. Pero claro... Me imagino que en ese campo habría iglesia, habría... Bueno, había, mira, por ejemplo, el cura Jandilla, había un cura aquí en Jerez
en aquellos tiempos, bueno, ya después más moderno, el Corjandi ya era el que iba por las fincas y eso, enseñándole catequesis a los niños para hacer la primera comunión, pero vamos, aquello de la primera comunión en aquel tiempo no daba para mucho. Lo que daba es para buscar cada día. Que buscar el mantenimiento como fuera y lo otro de eso para las señoras que no tenían, hacían otra cosa, pues esas son las que iban a la iglesia, a las beatas, 4 beatas. En aquel tiempo los chiquillos tenían que trabajar, todos tenían que, además no hay domingo, ni sábado, ni nada. Ahí se trabaja todos los días del año. No, es que el campo es así. Entonces, Hasta claro, los días de lluvia los ponían acetoniza o algo. claro, pero llega el momento, no. Además, el día que llovía, cuando llovía no se le pagaba el jornal, porque aquí los jornales se han pagado por día prácticamente. Incluso en las bodegas aquí en Jerez, en San Lucas y eso, las bodegas han pagado por día trabajado. O sea, el día que no hay trabajo, pues no hay trabajo. Ese día no se come. Es que todo tiene... Venga, Rafael, ¿cómo fue el cambio ese tan brusco de vivir toda su vida en el campo? Porque cuando se vino a Jerez podría tener, calculo yo así, como 30 y tanto, 40 años. Sí. Más o menos, ¿no? Pero, Y después de haber vivido toda su vida en el campo, venirse, aunque Jerez fuera... Bueno, pues Jerez era uno de los pueblos, siempre ha sido una de las ciudades más grandes por aquí. ¿Cómo fue esa transición, el venirse aquí a trabajar de otra cosa que a lo mejor no conocía? ¿Cómo le fue ese cambio? De todas formas, hombre, después de andar en aquel tiempo, porque allí en el cortejo se hacían obritas y cosas, nada más que de ver, pues sabía lo que... Hombre, si era listo. Pero claro, lo que pasaba es que él decía, bueno, ¿y yo qué hago? Él había visto allí, había visto muchos compañeros suyos, gañanes, que se quedaban allí los hijos y veían que ellos eran él era muy listo, leía todo lo que caía en sus manos y claro, veía que había otra cosa y que aquí, por ejemplo, en Jerez el domingo por la tarde no se trabajaba, el domingo por la tarde, ¿eh? El sábado se trabajaba y el domingo por la mañana. Había que los señores, si había que ir a misa por la mañana, le pagaban, tenían que ir a misa y después hasta seguir trabajando, hasta las 1 o las 2, y ya el domingo por la tarde pues ya no se trabajaba. Claro, él tenía su ambición de las niñas se colocaban generalmente con los señoritos, se colocaban en la casa del pueblo. Pero del señorito. Del señorito. O sea, como de sirvienta en la casa del señorito. Ese era el trabajo normalmente de las niñas, porque serían casi niñas. Claro, las niñas, o sea, allí se trabajaba por comer. O sea que la cuestión aquí era comer. De sueldo no se hablaba siquiera. Se hablaba de comer. Usted tiene... Entonces, claro, la que podía ya después aprendía a coser, si tenía suerte pues le salía un chaval. Claro, en aquel tiempo, incluso cuento que mi abuela me decía a mí que ella, cuando las niñas en aquel tiempo, y eso era de mi abuela, que bueno, ahora podía tener casi como Joselito, le decía, mira hija, busca un hombre que te quiera y que no te pegue mucho. O sea, que hasta ahí, fíjate tú lo que era el pensamiento de entonces. La chavalita aquí, claro, el señorito no, con la mujer no, tenía un palacete en su casa, en el pueblo, y entonces tenían arriba, donde tenían 2 chimeneas, en un salón muy grande, las 2 chimeneas estaban encendidas, y la parte trasera de las chimeneas daban a los dormitorios, tanto de él como de ella. Allí había una serie de campanitas, tiraba de la campanita y cuando tiraban, las veces que tiraban, ya sabía... ¿Para quién era? ¿Para quién era? Había que comer, además no había problema. Si se quedaba embarazada,
se hablaba con la casera buscaba un gañán así a propósito, y la casaba con el gañán a propósito. El gañán se quedaba trabajando ya en la finca. Y ya para toda la vida. Para toda la vida, y ya está. Y el señorito era eso. El señorito era el padrino de la boda y el padre del niño. Me acuerdo yo que aquí una sobrina que me decía Joselito, que había vivido con una sobrina aquí, era una hija de una muchacha que tuvo con el jefe. ¿Entiendes? ¿Y cree usted que fue acertada la decisión de Joselito? Creo que esta pregunta no... Pero aceptar como... que si fue acertada, ¿acertó con venirse a Jerez o...? No, claro, aquí consiguió que sus hijas por lo menos estuviesen en un taller de costura o estuviesen, yo qué sé, sirviendo, pero ya con algún suerdecito. Es que los muchachos, entonces había muchas mujeres, muchas señoras que se colocaban en la bodega para poner las etiquetas. Las etiquetas se ponían a mano. Yo me acuerdo con una tía mía que estaba trabajando en Domé, poniendo etiquetas a las botellas, las etiquetas se ponían a mano y se limpiaba la botella. O sea, que entonces había con sueldos irrisorios, pero o sea, aquí lo que había era que comer y que leer y que escuchar muchas novelas de esas. Mira, ya eso en otra cosa que estoy estudiando, bueno, que es un libro que se llama El honor, la riqueza de los pobres. Eso es, en aquel tiempo, gente como Unamuno y como Don Luis del Val, y eso, hacían libros por entrega, por el capítulo. Y entonces la señora que sabía leer, pues se ponían en las puertas de su casa, de las casas de vecinos, se ponían en la puerta y una era la que leía, la hija del ancianito, y no sé cuánto, todas cosas para llorar. Y entonces, claro, la gente lloraba, pero aquello era, pero de alguna forma tenía su pique, su cosa. Y yo, todas las mujeres llorando, porque el honor, la riqueza de los pobres, ¿sabes? Eran novelas, incluso el Torrente, que era valenciano, el que... Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez también escribía muchas cosas, porque era muy izquierdoso. Entonces, cuando vino aquí a Jerez y vio todo esto... La bodega. Cuando vio todo esto, la bodega, claro, porque aquel entonces esas cosas se veían con normalidad. Y Rafael, el trato, nos ha explicado un poquito el trato de los señoritos, pero claro, me imagino que al último peón señorito ni lo conocía prácticamente, ¿no? Y el trato trataría mejor con los aperadores, con eso, pero el trato con un obrero de a pie... mira, ellos venían, se quedaban, pero porque les interesaba, porque cuando llegaba la Miguelá en el campo, es cuando es San Miguel, ya han recogido las cosechas, ya los animales han arado, ya han eso. Entonces ese día, pues una medio fiesta, se mataba un cochino o lo que sea, se hacía un potaje, un guiso grande, y se juntaban todos los que... El señorito salía, hablaba con todo, pero vamos, tú sabes, un poco por encima, pero hombre, que no sé cuánto, ¿viste usted? Este es Juan, aquí es Miguel, aquel, ya después, hombre, pues encantado, pero claro, al rato ya se iba y ya dejaba al conjunto. Oh, qué bueno el señorito. Mira, nos ha traído, fíjate tú, has traído 5 garrafas de fino. El vino era para destetar ratas, pero vamos, has traído 5 garrafas de vino. Mira, vamos puesto de garbanzo hasta aquí. Claro, en aquel tiempo, pobrecito mío, si lo que había era eso, pues disfrutaba con aquello. Ha dicho usted que se celebraba
San Miguel, la Miguelá. Pero también se celebraba el día de San José, algo, ¿no? Yo he leído algo por ahí. Sí, el día del Señorito también se celebraba, y ese día ese día no iba la señora. La señora estaba en su mundo Su mundo de mujeres. El mundo, no, de mujeres, bueno, de gente con mucho dinero, y se iba. Y una de las cosas que quiero, antes que se me olvide, que cuente la feria de Villamartín, cuando, bueno, me preguntaste antes por qué. Es que ahora te quería contar la feria de Villamartín. Yo le había preguntado por el día de San José. El día de San José también se hacía una fiesta. Pero ese no era el día del señorito. Si el señorito se llamaba Rafael. No, el señorito era Don José. Don José, el señorito era Don José. También se hacía una fiesta, un potaje. A él lo que le gustaba era conocer a todas las chicas y todo eso. Además se la presentaban y lo que sea. Y él disfrutaba de la que le gustaba. Pues mira, pues la casera era más alcahueta que ese puñetera madre. Era la alcahueta. Y decía, mira, esta, le voy a presentar al señorito. El señorito, ¡ay, qué guapa es esta niña! Y la preparaba para que se fuese allí a servir y ya está. Te cuento la feria de Villamartín. Venga. En el campo aquel, cuando llega después de San Miguel y eso, que ya ahí sobran bueyes, pues claro, ahí en el campo se araba una hoja un año y otra hoja a la otra. Una hoja como diciendo la mitad de la finca, estaban los animales. Claro, los animales, los bueyes, los otros, ellos mismos van con su excremento y eso, van abonando la hoja esa. Entonces, una hoja un año, otra hoja otro. Una hoja están los animales y otra hoja está la siembra. Y entonces, cuando ya ven los caballos, las yeguas, los caballos, no sé cuántos, que ya están sobrando, entonces, bueno, ovejas, no sé cuántos, ya, venga, vamos a la feria de Villamartín. Precisamente el alcalde de Villamartín me pidió permiso porque yo no sé cómo cayó en sus manos un Joselito Gañán de Punta, cómo cayó en sus manos, entonces me llamó. Mire, yo soy el alcalde de Villamartín. Usted ha recreado la feria de Villamartín como nadie, porque era una... Eso ha sido reciente, ¿no, Rafael? Bueno, eso hará unos 20 años por ahí. Ha recreado usted la feria como nadie, porque la feria de Villamartín, yo decía que aquello era un descampado donde se instalaban de momento cuatro palos, con 4 palos y un pedazo de lona, se ponía un tabanco. Llegaba con 2 garrafas y allí ponía el tabanco, no sé cuánto, los corredores andaban para arriba y para abajo, los corredores... Entonces, este hombre, Joselito, va de encargado a la feria de Villamartín. Llevaba un montón llevaba animales, yo qué sé, llevaba 3 o 4 hombres también, con todos los animales. Cuando vende todos los animales, están allí, llevan hasta escopeteros, claro. Pues claro, después llevaba dinero a la huerta. Llevaba dinero a la huerta. Los guardas, como había una serie de guardas de coto que eran suyos, los guardas venían a la feria de Villamartín y ya cuando llevaba el dinero, pues llevaba mucho dinero, ¿no? Allí había un corredor que era el que hacía todas las transacciones con la gente. Y entonces él llevaba mucho dinero. Y entonces los escopeteros pues iban con cuidado de que ¿De guardaespaldas? Pues que entonces había mucha gente por el campo que el camino peligrosa. Y entonces dice el alcalde decía, yo no he visto en mi vida una feria como usted decía, bueno, la feria es así, la feria, porque aquello era una feria de ganado. No era una feria para cantar sevillanas. De casarrito, ni casarrito, ni nada. Una feria de ganado. Era una de las más importantes de Andalucía. Tanto con Jerez, como las ferias que se hacían por un pueblo de Sevilla, Santiponce, me parece que era.
que también se hacían ferias donde la gente se acercaba para comprar. Eso era lo importante, que hubiera compradores. Y en Villamartín bajaban toda la gente de la sierra para comprar y vender. Pero Joselito lo que hacía era vender. Lo que hacía su cortijo era ya llevar lo que sobraba, pues lo llevaba allá. Rafael, ¿cómo afectaron las primeras máquinas agrícolas a los trabajadores del campo? Esto será, pero bueno. Aquello Porque se quemaron muchas máquinas. Sí, se quemaron muchas máquinas, pero claro, porque decían la gente que eran quitabrazos. Eran quitabrazos aquellas máquinas. Hombre, ya después todo se fue nivelando gradualmente, pero vamos, se quemaron muchas máquinas, sobre todo trilladoras. Las trilladoras eran las máquinas más importantes que había. Pues claro, decían también que había máquinas de vapor para arar, pero la máquina de vapor para arar era muy complicado. Como máximo el vapor yo lo he conocido en rulos. Rulos de vapor sí lo he visto yo de pequeño en Jerez. De esos de carbón, iban a carbón. Rulos sí, pero máquinas para arar no han servido. Ya vinieron los tractores, ¿no? Los tractores, que claro, que pasó que en la guerra eso, todo lo que eran tanques, se convirtieron después en tractores. O sea que... ¿Y qué papel tenía la religión en los campos? Muy poca. Era el cura del pueblo más cercano, el que de alguna forma llamaba a los chavales, que Joselito también, lo llamaron para... Claro, como era un chico muy listo, pues lo llamaron para casa de catequesis, porque tú le enseñabas a un chaval de esto que no sabía leer y escribir, le enseñabas catequesis, perdón, y no entendía aquello, porque una cosa es leer y otra cosa es entender lo que se lee. Entonces, como todo los evangelios todos son metáforas. Se podría leer, pero entenderlo. Claro, es que... No, pero Joselito no sabía leer, pero se lo aprendió todo de memoria. Sí. De escucharlo. Escuchar. Y me imagino que con tanta ignorancia habría muchas supersticiones, ¿no? En la gente. ¿Nos cuenta usted alguna? Esa la he conocido yo. Yo desde pequeño tuve una mancha en el pulmón, entonces un médico de aquí de Jerez, don Antonio Moreno Pirla, me mandó, dice le dijo a mi padre que se vaya a la sierra, no sé cuánto. Mi padre entonces tenía dinero y me llevó a la sierra, me acuerdo yo, que le costaba a mi padre entonces por día, 15 pesetas por día, no sé cuánto, yo tenía 7, 8 años. Y estaba en la sierra bueno, y en la sierra se contaban historias, claro, no había luz. De noche a las 5 de la tarde, era noche cerrada, como 5 o las 6, la gente contando historias de miedo, historias de que venían las almas, no sé cuánto, y la gente además los curas fomentaban esas historias para que la gente ¿Que tuvieran miedo? Claro, mira, tú vas a las iglesias, ¿por qué son tan grandes? ¿Por qué los trajes talares de los sacerdotes y eso son tan...? Pues claro, la gente que tenía una camisita de mala muerte, ¿no? ¿Cuánto había que yo? El lujo. El que vivía en una choza, y miraba para arriba, el campanario. Y así es lo que hacía. Me imagino que cuando venía una persona que nunca había venido a Jerez y viera la iglesia San Miguel, por ejemplo, eso te queda ahí, esto existe. Mira, mi padre montó en Jerez una fábrica de ladrillos en donde estaba el estadio de Domecq. ¿Enfrente? Pues enfrente había una fábrica de ladrillos que se llamaba Cerámica San Rafael, pues mi padre era Rafael también, está entre el cementerio y lo que era el estadio. Eso está ahora mismo para que nuestros oyentes sepan aproximadamente sobre la Plaza del Caballo. Exactamente. Más o menos. Viéndolo de frente. Entonces, en el año 44, 45,
vino los que hacían la fábrica, o sea, los que hacían las maquinarias de la fábrica, vino un ingeniero alemán, que porque la fábrica se compró en Alemania, vino un ingeniero alemán, y que mi padre cuando lo acompañó al tren que se iba para Madrid, eso cuánto, lo acompañó al tren, y le pregunta, ¿y qué le ha parecido a usted Jerez? ¿Qué le ha parecido a usted Jerez? Dice, mire usted, se lo digo, le digo la verdad, dice, mucha iglesia, muchas torres de iglesia y muy pocas torres de fábrica. Fábrica, ninguna. Pero más que estaba la fábrica de la luz aquí, que todavía anda la chimenea. La chimenea esa. Sí. Y dice, muchas torres y muy pocas chimeneas. Entonces, era lo que dijo él que era Jerez. Entonces lo que había era la fábrica de luz y ya está. Y para usted contar, los demás no... ¿El campo? El campo, además el campo. ¿Y cómo se veía a la Guardia Civil en los cortijos? ¿Lo consideraban un enemigo o estaban de su lado? ¿Qué pensaba la gente de la Guardia Civil? Depende, ¿no? Depende. Había de todo. Los guardias civiles sí tenían obligación de saber leer y escribir. Sí, por eso uno de los guardias civiles es el que le enseña a Joselito a leer y escribir. O mira, hombre, por lo menos se portó bien. Hombre, no, claro, como el hombre estaba allí de noche, Joselito se tenían que quedar a dormir, y Joselito a lo mejor le traía la comida o le traía de la casera, le hacía la comida a los guardias civiles y él se la llevaba. Y entonces ya el hombre le cogió cariño a Joselito, venga, pues, y empezaba la E, le trajo un catón de eso, y ya por el catón, pues Joselito aprendió solo, escribía por el catón y ya está. Era muy inteligente, muy inteligente. ¿Y había algún tipo de resistencia obrera en el campo? ¿Alguna manera de luchar contra la injusticia? Y muy difícil. Había... Era muy difícil. Aquello era muy difícil porque es que verás tú, por ejemplo, en estos 50 últimos años ha cambiado algo la vida, ¿no? En estos 50 últimos años, cuando han salido las televisiones en color, cuando los teléfonos móviles, todas esas cosas. Pero en aquel tiempo, a partir del siglo XII o XIII hasta el siglo XVIII, no había pasado nada. No había prosperado nada. Todo era igual, los coches de caballo eran coches de caballo, las diligencias eran diligencias y lo otro era lo otro. Y es que no, en un momento, en 500 años, no había ocurrido nada. ¿A la velocidad que vamos ahora? A la velocidad que vamos ahora, claro, ahora no lo entendemos. Por eso hay que situarse en aquel tiempo donde el campo no había carretera, no había camino, no había nada. Había que buscarse su forma, salía a caballo por los sitios, una mujer que va a parir, por la mitad de los niños se malograban porque como se ponía de parto y si no podía llegar a tiempo, pues no podía llegar a tiempo. Y ya está. Rafael, ¿qué se comía entonces en las gañanías? En las gañanías se comía, generalmente, aquí en Jerez se ha comido el rebujito. Vamos a ver, mira, en todos los cortijos generalmente estaba el horno. ¿Y quién hacía la comida? Porque, había un costero que entre todos se les daba el dinero para que el costero lo podía pagar señorito, pero la comida la tenían que pagar ellos. Entonces había un hortelano, toda la finca había un hortelano que además era el que llevaba la verdura a la casa, venía todos los días en un carricoche de una tartanita. ¿Sabes de lo que es una tartana, sí, sí. no? Pues venía una tartana con un caballito, un mulo, lo que sea, y entonces todos los días venía con lo que hacía falta en el campo, lo que hacía falta para la señora, lo que hacía falta para la casa de la señora. Entonces el hortelano era el que tenía un trozo de huerta de eso, que era precisamente donde generalmente los gañanes, era donde hacían sus necesidades. Eso era así, ¿verdad? Que la gañanía
era un edificio. Era un edificio. Como una nave, ¿no? Me imagino. Una nave, pero en los laterales, tanto a la derecha como a la izquierda, tenían como ¿Un pollete? unos bancos, unos polletes que eran corridos. Entonces cada uno tenía su colchoncito de eso. Liado. Entonces llegaban, porque aunque, por ejemplo, yo estuve en un cortijo de Cazarejo, por ejemplo, y aunque el cortijo estaba a 4 kilómetros de Trebujena, la gente no podía ir a Trebujena. La gente se tenía que quedar allí. Se iba a Trebujena nada más que para la vestía. La vestía era cada 15 días, medio día era para mudarse la ropa. La vestía. O sea, ese día llegaba el hombre, se bañaba un lebrillo de eso, estaba con su mujer un rato y le hacía una barriga y ya por la noche se tenía que venir ya para el cortijo, para estar a las 5 de la mañana levantado para eso. Y ¿qué quiere que te diga? ¿Cómo era, Rafael, la relación de Joselito con su padre? Fatal, porque el padre era alcohólico. Que tampoco era alcohólico. Recibió ninguna enseñanza. No. Lo que hizo fue, de alguna forma, porque no le pudo enseñar nada al padre. Si le enseñaba algo era maldad. Porque, claro, él estaba allí borracho, la gente siempre estaba borracho. Y la relación con el padre no, con la madre sí, pero claro, la madre también, la pobre... También sufriría las consecuencias de... Le pegaba y el único descanso que tenía era Joselito y las niñas. Ya cuando el padre, cuando Joselito era fuerte y eso, ya no le podía pegar a la madre. Pero, porque ya él la defendía. Claro, ya la defendía y ya no... Rafael, y un dicho que hay, a ver si usted lo explica un poquito mejor. Eso de cuchará y paso atrás. Muy fácil. Bueno, estábamos hablando de la comida. Por eso que estábamos en lo de la comida. El rebujito, el hortelano, todos los pimientos o los tomates se los tenía colgados. Lo que no quería la señora, porque el tomate estaba feo, lo colgaban en la cañanía. Entonces cogían un poquito de tomate, un pimiento, una cebolla, todo lo que le sobraba y entonces hacían un sofritito, habichuela, garbanzo, por este orden, habichuela, garbanzo, y cuando tenía un poquito de tocino, ¿no? Porque aceite en aquel tiempo no se podía, pero el tocino lo cortaban a la minita el tocino, y entonces eso era lo que hacían en crudo, todo en crudo. Le echaban garbanzo, después habichuela y después, cuando ya se acercaba la gente, le echaban arroz. Ese era el rebujito. Claro, el rebujito se podía comer de dos formas. Era un plato bueno, ¿no? No tenía enjundia ninguna, porque aquello era para estar todo el día arando. Pero claro, ¿qué pasa con la cuchara? Hay dos formas de comer, un lebrillo en la cañanía, pero esos eran los que estaban por allí cerca. El que le cogía lejos, pues tenía que ir el costero, el gazpachero, el costero, lo que sea, lo tenía que llevar a donde estaban la gente arando y eso, si le cogía lejos. Y entonces allí ponían el lebrillo también, ya aquello estaba frío, no sé cuánto. Pero claro, la cuchara, cada uno tenía una cuchara de palo, y él pasa atrás, mete la cuchara, ¿no? Otra vez la cuchara y se pone otra vez en la cola, y la cuchara y se pone otra vez, hasta que llegaba ya el final, que ya no había nada, que cogían con un poquito de pan, rebañaban eso, que a mí era la forma que todos comieran lo mismo. A mí me levantaba el estómago esas cosas, porque yo haciendo una obra en Cazarejo, que bueno, mi padre la estaba haciendo, yo estaba allí con 15 o 16 años, de listero y eso, para tomar nota de lo que entraba y lo que salía, y la gente que trabajaba con nosotros, vamos, y por si faltaba alguno o lo que sea. Y aquello me levantaba el estómago, pero yo me iba allí en invierno, tenía un fuego de paja de java o paja de garbanzo,
porque eso se va requemando, y eso, el fuego dura, yo qué sé. Y allí me llevaba y me ponía mis tostadas. Yo me llevaba una boba de esa que yo decía, la tostaba allí y me echaba aceite que yo te llevaba, me ponía mi madre y yo me lo comía allí divinamente. Pasaba bomba allí. Bueno, Joselito eran más hermanos, ¿no? ¿Tenía hermana o...? Hermana. ¿Y qué fue de la vida de...? ¿Se quedaron en el campo? ¿Se vinieron a Jerez? Las hijas de la hermana, que él era... Estoy perdiendo, Rafael. Las hijas... de la su sobrina, la sobrina de Joselito. Sí. Esa fue sobrina de... fue hija de don José. Claro. Estaba allí trabajando con don José, entonces la casó con un gañán a la muchacha y ya cuando ya... Él siempre tenía el repuesto porque la más jovencita, no había problema de barriga. En cuanto había una barriga, venga, el gañán. La casera misma que buscaba un gañán, le hacía la boda, allí le hacía la boda. El gañán encantado con que iba a comer ya todos los días, ya encantado, que se iba a quedar a trabajar todos los días y eso. Y por lo visto una sobrina era la que estaba con él aquí cuando él me conoció, ya la sobrina había muerto o se había ido, pero me dijo que había estado aquí con una sobrina. ¿Y alguno de sus hijos volvió al campo después de haber estado en Jerez o ya no volvió nadie más al campo? Ya la vida, si estamos terminando ya o no. Estamos ya terminando. Pues entonces es que lo último ya. Ya lo que voy a contar es el desenlace. Si no tarda más de un minutillo. Bueno, el desenlace es los dos hijos del señorito, como Joselito los quería mucho, estaba cuando habían ido mucho al campo, y eso, pues los dos hijos del señorito, el hijo y la hija, cuando ellos tenían una casa como esos chalés que hay en San Lucas, que dan a la playa, esos chalés tan bonitos, pues ellos tenían un chalet allí. Y entonces Joselito viene un día había estado trabajando, estaba ya trabajando de albañil, y viene un día a verlo, a los hijos del señorito, que eran los que quedaban de eso. Y entonces cuando los señoritos lo ven a Joselito, porque le tenía mucho cariño, mira, se pegaron un abrazo allí y Joselito llorando y todo el mundo llorando allí, porque se habían juntado después de otros 40 años que aquello fue en el libro. Yo lo relato de una forma más sentimental, porque fue un encuentro muy bonito. Emocionante. Muy emocionante. Perdón, el contarlo aquí en vivo también y que la gente escuche su voz es bastante importante. Nosotros ya terminamos, no podemos alargarnos más. Ha sido un verdadero placer que nos haya contado toda esta historia tan interesante y muchas gracias también a José María y por haber venido, yo no conocía a Rafael, ya sí lo conozco, pero yo había tenido contacto con José María a través de la universidad. Yo tengo preparada una clase sobre el libro para darla en el aula de mayores. Exactamente. Bueno, pues nosotros nos vamos. La semana que viene vamos a traer a una persona muy interesante. Es locutor, escritor y admirador del universo. Y con la imaginación que tiene, conociéndolo, no voy a decir su nombre porque los oyentes de la radio casi seguro que lo conocen. Con la imaginación que tiene, seguro que nos va a llevar a un viaje a las estrellas. Nosotros volvemos la semana que viene. Solo sé que no sé nada. Buenas tardes.